9 de mayo 2025, soy Antonio Zapata y este es el avance de la información que vamos a tener en el noticiero de El Reportero. Sí, León 14 viene de la escuelita de Francisco, pero la realidad es que progresista sí, con todo, como lo era Francisco, no lo es. Ya le estaremos platicando el detalle de esta información. Omar García Harfuch, ya se dio cuenta de que las puertas giratorias del sistema judicial funcionan, pero perfectamente. Si queríamos que hubiera una justificación, por endeble que fuera, para reventar al actual sistema, pues está precisamente el tema de las elecciones judiciales, en las cuales ya tenemos por lo menos a casi una treintena de candidatos que le han hecho favorcitos al narco. Chulada de sustitución. También estamos platicando de, bueno, ya la 88 convención bancaria está dando de qué hablar, porque como siempre se la pasan prometiendo en cada una de las ocasiones que van a abrir el crédito a las pequeñas empresas. El mismo mendigo cuento de toda la vida, nomás para quedar bien. Oiga, y también le estamos platicando de las ciudades más caras de América Latina para vivir. 3 están en México. Estaremos platicando. Ya me imagino que usted se imaginará, pero le estaremos platicando el tema. Mendiga sopilota, hija de toda su talla, tal por cual, bla, 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 y pi. Está dejando bastante mal al morenismo, que evidentemente retrata y refleja una realidad clarísima, la profunda, total y completa hipocresía de la Cuarta Transformación. Y esta señora se encargó de pintarlos a todos con la misma brocha. Y por supuesto también estaremos platicando, bueno, Movimiento Ciudadano de plano, ya no hay a dónde esconder la cabeza, porque ya prometieron en la mañanera que van a sacar todo el detalle de la responsabilidad del ahora ya exalcalde de Teochitlán, Jalisco, en materia de connivencia y contubernio con los grupos del crimen organizado. Nomás no sale de una el movimiento el Movimiento Ciudadano para meterse en otra. Yo soy Antonio Zapata y esto es el noticiero del Reportero. Pues sí, Robert Francis Prevost, ahora León 14, es el nuevo timonel de la Barca de Pedro, esa embarcación milenaria que navega entre tradiciones medievales y tímidos intentos de modernidad. Nació en Chicago en 1955, cuando los dinosaurios católicos todavía dominaban la Tierra. Este matemático, reconvertido a teólogo, representa ese extraño fenómeno de alguien que decidió cambiar las ecuaciones exactas por los misterios inexplicables de la fe. Su experiencia como misionero en Perú, donde incluso adquirió la nacionalidad peruana probablemente para no tener que explicar su acento al pedir ceviche, le otorgó esa conexión profunda con América Latina que el Vaticano tanto necesita para mantener a flote sus estadísticas de fieles. Porque nada dice, entiendo tus problemas, como un norteamericano con pasaporte peruano vestido de púrpura. Con Jorge Bergoglio, o sea, el anterior Papa, Francisco, compartía su visión sobre los pobres y los migrantes, esa preocupación por los desfavorecidos que genera excelentes titulares, pero raramente se traduce en cambios estructurales dentro de la institución más rica del planeta. Su admiración por el viaje papal a Lampedusa subraya su sensibilidad migratoria, aunque curiosamente la Basílica de San Pedro sigue sin albergar refugiados. No más digo. Respecto al cambio climático, que también compartía justamente con el Papa Francisco, Prevost ha expresado la necesidad de actuar urgentemente, postura valiente, considerando que la Iglesia tardó apenas 359 años en disculparse con Galileo. Sobre la ordenación de mujeres, ha asegurado que clericalizar a las mujeres no necesariamente soluciona un problema, sino que más bien podría generar uno. Ahora sí que literal, como le dijo Beatriz Gutiérrez Müller a todos, ahí les va a las damas por parte del purpurado, por supuesto. O sea, las mujeres sí pueden limpiar la iglesia de acuerdo a esta lógica, pero no dirigirla. Porque, pues, ¿qué haríamos con todos esos trajes confeccionados para hombres? O sea, sería una bronca, de verdad. Y como defensor de la Iglesia sinodal, promueve una institución que escucha a todos para luego hacer exactamente lo que decidan los mismos hombres de siempre y ya, calladitos todos nos vemos más bonitos. Pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo.
¿sí? Y el tiempo va a decir si este león ruge con voz propia o simplemente repite el eco de su predecesor. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, parece haber tenido una revelación digna de un episodio de Lo que callamos los funcionarios. Porque pues sí, resulta que los jueces en México están liberando delincuentes. ¡No! ¿Te cae? ¡Qué sorpresa tan alarmante! Como si el sistema judicial mexicano no llevara décadas perfeccionando el arte de devolver criminales a las calles con la misma eficiencia con que un mesero sirve café. En un despliegue de indignación estadística, durante la mañanera de ayer, ese ritual matutino donde los datos bailan al ritmo que marca el gobierno, Harfuch detalló que se han registrado 193 determinaciones judiciales que beneficiaron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes. Esa palabrita de pretendieron es particularmente interesante, ¿eh? Como si algunos jueces hubieran intentado liberar criminales, pero luego se les hubiera olvidado firmar el papeleo. Sospechoso. Pero bueno, lo que dijo específicamente Omarcito fue que más de 100 delincuentes han regresado a las calles por culpa, dijo, de los jueces. Y lo dijo con un tono así grave, fuerte, duro. Y obviamente ahí sí no dijo nada con respecto a las integraciones de los expedientes por parte de los ministerios públicos. Pero eso es pecata minuta, ¿no? Y lo dijo así como si anunciara que el sol mañana va a salir por el este. Estos 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos se suman a la ya tradicional política nacional de atrapa y libera que tanto éxito ha tenido en mantener nuestros índices delictivos en niveles envidiables a nivel planetario. Y lo que de verdad causa risa es su queja de que los traslados se realizaron sin que se cumplieran las formalidades del proceso. En un país donde las formalidades procesales son tratadas como sugerencias optativas, el secretario parece genuinamente sorprendido de que las reglas no se sigan al pie de la letra. Hágame usted el favor. O sea, ¿oh? ¿Cómo? Ay, no me di cuenta. En fin. Harfuch, con la indignación de quien acaba de descubrir que en México llueve en temporada de lluvias, explica que estas personas estaban recluidas por delitos como secuestro, homicidio y portación de armas de uso exclusivo del ejército. Básicamente el currículum estándar para ser trasladado a un penal de mínima seguridad en nuestro sistema, donde aparentemente alto impacto significa alta probabilidad de salir pronto. Y mientras tanto, en algún lugar de México, un candidato juez ya se está frotando las manos, calculando cuánta lana se va a embolsar con las liberaciones que le caigan mientras está viendo, escuchando o leyendo esta noticia con una enorme sonrisa en su rostro. En un episodio más de la épica saga Promesas que se olvidan después de la foto, el gobierno federal y la Asociación de Bancos de México firmarán un acuerdo para supuestamente impulsar el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este evento histórico se llevará a cabo justamente en lo que ya está haciendo ahorita la 88 Convención Bancaria. Estrictamente dicho, sería la 88ª Convención Bancaria. Es elegante cónclave anual donde ejecutivos de traje italiano discuten sobre la pobreza mientras sorben champán. Julio Carranza, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, explicó con la seriedad que permite su salario de 7 cifras que en la banca entienden la necesidad de apoyar a las MIPYMES con financiamiento. Una declaración tan revolucionaria como decir que los restaurantes atienden la necesidad de ofrecer comida. También este organismo destacó que las MIPYMES son el motor de la economía mexicana. Ya me tienen hasta la madre con esa frasecita gastada. Pero sí, ese motor al que curiosamente han estado negándole el aceite financiero durante décadas. Con la precisión estadística que solo emerge cuando conviene, los banqueros señalaron que estas empresas representan el 99% de los negocios del país y generan 8 de cada 10 empleos. Pero lo que se le olvida a los banqueros mencionar es que reciben menos del 15% del crédito total, mientras que son los grandes corporativos los que están gordos de tanta línea de crédito que les dan. Entre las barreras que impiden el crecimiento, la Organización de Banqueros también identificó la informalidad, sí, obviamente un impedimento para obtener créditos, y también
Y lo dijeron como si fuera un descubrimiento digno del Premio Nobel de Economía, por supuesto. Sí. O sea, dijeron específicamente que el 63% de las empresas en México son informales, omitiendo convenientemente que muchas permanecen así porque formalizarse implica enfrentar un laberinto burocrático que haría llorar a Kafka. Y obviamente también está el tema de los impuestos y, oh sorpresa, requisitos bancarios imposibles de cumplir aunque se formalicen. También mencionaron en este mismo bloque la falta de educación financiera como obstáculo para poder acceder al crédito. Y pues la verdad es que lo manejan como un eufemismo muy elegante para decir que la gente no entiende los contratos deliberadamente incomprensibles con letra mini, por supuesto. Y por último, también le echaron la culpa, agárrese, a la autoexclusión. Así. Porque según los bancos, si el 66% de las MIPYMES no tienen una cuenta empresarial es porque consideran que no la necesitan, no porque las comisiones sean astronómicas y los requisitos absurdos. Bueno, mientras el acuerdo se firma con bombos y platillos, miles de emprendedores siguen buscando financiamiento entre familiares, prestamistas informales o debajo de sus colchones. Esa fuente de crédito que, a diferencia de los bancos, no te pide tu alma como garantía. En un país donde comprar una vivienda se ha convertido en una disciplina olímpica para los pocos que clasifican, México ha logrado el dudoso honor de colocar 3 de sus ciudades entre las más caras de América Latina. Bravo para el sistema inmobiliario mexicano que consigue hacer inalcanzable el sueño de la casa propia mientras 8 millones de personas viven en déficit habitacional. ¡Wow! Toda una hazaña de la desigualdad moderna. Según el estudio denominado Relevamiento Inmobiliario de América Latina, así se llama, es un análisis que los desarrolladores inmobiliarios leen con champán en mano, pero bueno, la Ciudad de México se posiciona orgullosamente en el segundo lugar con un metro cuadrado a $2,666. Cabrón. Un precio tan razonable que solo requeriría que un trabajador con salario mínimo ahorrara la totalidad de su sueldo durante aproximadamente 45 años para comprar un modesto departamento de 50 metros cuadrados. Pan comido. No queriendo quedarse atrás en esta carrera hacia la inaccesibilidad, Monterrey ocupa el tercer puesto con $2,592 por metro cuadrado, mientras que Guadalajara completa el podio mexicano en quinta posición con $2,369 por metro cuadrado. ¡Ay, hijos de su madre! 3 ciudades mexicanas entre las 5 más caras de la región. Vaya. Finalmente un ranking donde México destaca sin necesidad de corrupción o violencia, ya era hora. Pero bueno, lo verdaderamente irónico es que Montevideo, capital de un país con apenas 3.5 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto infinitamente menor que el mexicano, nos gana en esta particular competencia con $3,330 por metro cuadrado. ¡Ay, caray! Quizá deberíamos enviar una comitiva de nuestros mejores especuladores inmobiliarios para aprender sus técnicas de sobreprecio, faltaba más. Mientras tanto, ciudades como Quito, pues tienen por ejemplo, ahí está el metro cuadrado en $1,215, Rosario en $1,614 y Córdoba en $1,628. Y pues por supuesto se mantienen como las opciones económicas relativamente hablando, más baratas de la región. Aunque claro, mudarse a Ecuador o Argentina solo para comprar una casa sería como saltar de la sartén al fuego, cambiando crisis habitacional por crisis económica, aunque acá no tardamos. El estudio, realizado a partir de precios publicados en sitios web mayormente pertenecientes al grupo Quinto Andar, nos recuerda que estos datos provienen de las mismas empresas que se benefician de la burbuja inmobiliaria. O sea, al final del día todo esto sale como pedirle al zorro que cuente cuántas gallinas quedan en el gallinero. Y mientras nuestra clase política sigue así con las promesas de soluciones habitacionales que nunca llegan, yo quiero ver que Claudia Sheinbaum alcance siquiera el 25% de su promesa habitacional. Los mexicanos siguen preguntándose si algún día van a poder tener algo más que una hipoteca como herencia para los hijos. Ah, desgraciada mujer.
Sin existir confirmación oficial, que a estas alturas sería tan creíble como un político prometiendo no robar, Beatriz Gutiérrez Müller ha logrado elevar la hipocresía a categoría de arte. La historiadora, escritora, periodista y sobre todo arquitecta de la hostilidad contra España desde su privilegiada posición como esposa presidencial, queda retratada como la protagonista de la tragicomedia nacional titulada Haz lo que digo, pero no lo que hago. Después de años alimentando la narrativa anticolonialista de su marido, exigiendo incluso disculpas históricas a España por la conquista, como si Felipe VI hubiera personalmente comandado las carabelas de Cortés, y orquestando además una campaña de desprestigio contra la nación ibérica, resulta que ahora posiblemente comparte con los neoliberales ese gusto por el pasaporte europeo. Así son los de la Cuarta Transformación, rapidito se olvidaron de las heridas que hace 500 años nos dieron aquí a los pobres mexas. Lo verdaderamente tragicómico es que el sicariato mediático oficialista ya gastó litros de tinta y gigabytes de video denostando a los expresidentes mexicanos que optaron por vivir en España. Esos traidores a la patria que ahora van a poder tener a la esposa del líder moral de la 4T como vecina en Madrid. La coherencia ideológica siempre ha sido selectiva en Palacio Nacional, pero esta vez el contraste es tan evidente que ni los más devotos aplaudidores pueden justificarlo sin dislocarse la mandíbula. A López Obrador, de paso, doña Sopilota lo deja en una posición más que incómoda que un opositor en mañanera por entregarle carta blanca para atacar a España, mientras ella posiblemente ya planeaba su futuro peninsular. El expresidente, que convirtió la confrontación con España en pilar de su política exterior, si es que podemos llamarla así, por supuesto, ahora enfrenta el ridículo supremo gracias a su propia esposa. Ya no más falta el tiro de gracia en este desmadre, ¿eh? Imaginar a la doctora Gutiérrez Müller jurando obediencia y fidelidad a Felipe VI, hincándose ante esa corona española que tanto criticó desde la comodidad del Palacio Nacional. Por partida doble, la palabra traición. Traición a la congruencia y traición al discurso que ayudó a construir. La próxima vez que alguien mencione soberanía nacional, habrá que preguntarle primero qué pasaporte tiene en el bolsillo. No vaya a ser que me salga como esta mendiga Sopilota. Faltaba más. Prácticamente ya ajustamos una semana de la detención del alcalde de Teochitlán, José Ascensión Murguía, quien aparentemente entendió que servir al pueblo incluía convertir el rancho en un set de película de terror. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se apareció, sorpresa, y se apareció para revelar, doble sorpresa, con el entusiasmo de quien finalmente encontró sus llaves que le fue dictada formal prisión por el caso del rancho Izaguirre. Un logro que anunció en la mañanera presidencial de ayer, el púlpito gubernamental donde las victorias judiciales se exhiben como trofeos de caza. El octogenario fiscal, quien comparte con las tortugas galapagueñas su longevidad y ritmo de trabajo, informó que las audiencias van a continuar el día de hoy, viernes, cuando la Fiscalía General de la República va a poder demostrar con pruebas los criterios de responsabilidad penal contra el pues ya prácticamente exalcalde emesista. Una afirmación tan sorprendente como descubrir que el agua moja, considerando que demostrar responsabilidades con pruebas es literalmente la descripción del trabajo de cualquier fiscalía. Pero pues ya ve, en estos tiempos de la Cuarta Transformación, lo obvio se convierte en trofeo. Como bonus track en su informe, Gertz Manero presumió que el rancho Izaguirre está bajo el control de las autoridades locales, lo que suena impresionante hasta que recordamos que eso debería de ser el estado normal de las cosas, no un logro extraordinario. Pero pues ya ve, la 4T. También destacó la detención de 4 policías locales y su jefe, quienes ya están procesados, encarcelados y obviamente en Chirona y en la sombrita, demostrando que ocasionalmente el sistema judicial mexicano puede funcionar cuando los reflectores nacionales están encima. Reflectores que volvemos a recordar, no los logró justamente la administración, no, lo lograron las madres buscadoras. Mientras tanto, por cierto, los integrantes del movimiento Movimiento Ciudadano, ese partido que presume de ser
diferente, pero que colecciona escándalos como quien colecciona estampillas, se verán obligados a seguir otra semana más bajo la sombra, incapaces de explicar cómo carajos es posible que escándalo tras escándalo les esté pegando en su autodeterminada honorabilidad. Los naranjas, expertos en el arte de desaparecer más rápido que un mago de circo cuando sus militantes cometen delitos, seguramente ya están preparando un comunicado donde hablarán de casos aislados y manzanas podridas, o exigiendo tonterías. La moraleja de esta historia es que en la política mexicana el verdadero talento no está en gobernar bien, sino en explicar convincentemente por qué tus militantes terminan operando ranchos del horror mientras tú miras a otro lado como diciendo: no, pues yo no fui. ¿Usted sabe dónde? ¡Ay, mira, un pajarito! Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, el noticiero de El Reportero. Conviértase usted en el Godín Alfa, el mero mero de la oficina, el que todos se acercan, haga que le inviten los tacos o el café de perdido. ¿Sabe cómo? Checándose la síntesis informativa del Reportero. Suscriba su correo electrónico en cualquiera de estas direcciones que le estoy proporcionando y reciba de lunes a viernes las primeras planas de los diarios más importantes de México. Todos los cartones, todas las columnas, todos los análisis, todos los artículos, absolutamente todo lo que usted necesita saber. Si no le da chance de aventarse un PDF de ese calibre, diario por supuesto, le mandamos un resumen que se puede leer usted en menos de 8 minutos. Y si aún así no tiene usted tiempo o no dispone de esos 8 minutos en las mañanas, que suele suceder, todavía se lo mandamos en formato de podcast para que entonces lo esté escuchando mientras se baña, mientras está desayunando, mientras llevas a los hijos a la escuela, mientras va a su trabajo, y entonces, ¿para que entonces qué? Llegando luego, usted sea el mero petatero de la oficina y tenga un muy buen pretexto para decirle al jefe: jefe, yo me la sé de todas. Muchas gracias y feliz fin de semana. Como siempre, como todos los días, la misma recomendación, particularmente los fines de semana, es muy efectiva. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.